Bueno, muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas. Este espacio tiene como propósito que puedan ustedes a través de la virtualidad aprender a hacer uso del software Minitab que se les ha facilitado y que lo puedan descargar. Esta clase va a quedar grabada, pero tenemos aquí con nosotros la gran participación de nuestro ingeniero Marco Orsorto, quien coordina desde DIGEPESCA toda la parte de investigación, ¿verdad? Jefe de investigación dentro de DIGEPESCA. Y no solo eso, él tiene un máster en la UNA de Costa Rica y diferentes publicaciones científicas. La última, que es muy importante mencionarlo, está en Q1. ¿Verdad? Que es uno de los más importantes y relevantes. Entonces, para mí realmente me llena de orgullo, de satisfacción, porque así como ustedes el día de mañana van a estar aquí en estos espacios y van a hacer nuestros relevos. Todo profesor se alegra y sobre todo se siente orgulloso de que sus jóvenes talentosos que han caminado en este proceso superen. Entonces, para mí quisiera que me le dieran un fuerte aplauso porque aquí tenemos al ingeniero Marco y vamos a tenerlo en este espacio muy importante que va a ser la enseñanza del Minitab. Em, no sé si puede ya compartir María Celeste. Estoy ahorita conectándome desde la computadora, Ah, doctora. bueno, está bien. Vamos entonces a esperar unos segunditos. No sé si usted desea, ingeniero Marco, darles una pequeña introducción de Eso le por iba a qué. decir, Sí, sí, eso le iba a decir. Voy a compartir la pantalla solo sí, está bien. para enseñar aquí. Ok. Muy bien. Ok, buenas tardes a todos, mucho gusto. Como ya lo dijo la licenciada Ana Samerlo, yo soy Marco Osorto y pues les voy a explicar un poco, no a tanta profundidad, ¿verdad? Porque eso ya va a depender del interés que cada uno tenga con este software. Es uno de los software más fáciles de utilizar en estadística eh, y es muy amigable. Entonces, también es muy fácil de obtener. Me refiero al hecho de que es un software también portable que usted lo puede descargar y ahí mismo cuando lo descarga, pues no hay necesidad de instalarlo porque solo lo abre y ya está listo para usarse. En general, Minitab es un software que es de paga. Sin embargo, pues yo lo he conseguido y bueno, siempre se lo comparto a la Lic Merlo para que lo comparta con ustedes también y ustedes lo puedan utilizar en sus clases, ¿verdad? Que yo sé que han estado haciendo muestreos de campo, eh, han estado recabando datos. Entonces, para que más o menos aprendan o sepan algo de lo que pues ustedes podrían hacer, ¿no? Con sus datos. Ustedes, lo primero que tienen que saber al momento de al realizar una investigación es qué es lo que quieren encontrar, cuál es su pregunta de investigación. No sé si ya llegaron a la parte de métodos de investigación, creo que sí, porque es una clase ya avanzada, ¿verdad? Pero lo primero que nosotros tenemos que saber cuando vamos a hacer una investigación es preguntarnos qué es lo que vamos a buscar, a qué le vamos a dar respuesta. Nuestra pregunta de investigación es importante y a partir de ahí sacamos nuestra hipótesis. ¿Qué hacemos después? Bueno, ya saben ustedes que empezamos a hacer nuestro protocolo y una vez que tenemos lista el protocolo, vamos al campo y recabamos la data, ¿verdad? Pero nos encontramos en una parte muy difícil, que a veces tenemos data, pero no sabemos qué hacer con ella. No sabemos cómo lo vamos a analizar. No sabemos qué sigue después de esto. Y lo digo porque en su momento, cuando yo fui estudiante, también tuve dicha dificultad porque tal vez no tenía el total conocimiento, por ejemplo, de estas herramientas que nosotros podemos utilizar para dar respuesta a nuestras preguntas de investigación. En general, lo que ustedes ven acá eh, es Minitab. Esta es la plataforma. Si ustedes se fijan, es como que fuera un Excel, ¿verdad? Tiene todas sus columnas, que cada una está enumerada. Eh, lo primero que ven aquí al lado izquierdo es el archivo, ¿no? Aquí ustedes pueden abrir un nuevo archivo, proyecto hoja de trabajo, o
pueden abrir algún documento. Por ejemplo, yo quiero abrir tal vez, a ver, vamos a ver en escritorio. Tengo aquí un Excel, por ejemplo. Vamos a ver una escala de Likert y lo abrimos y le damos a aceptar. Vean, entonces ya me lo sube completamente. Y otra forma, pues, en la que podemos nosotros hacer es nada más copiar y pegar. Cuando queremos eliminar, pues eliminamos la celda, ¿verdad? Y si no, pues solo lo copiamos, tal como lo tengo aquí, y lo pegamos. Entonces, eso es prácticamente como iniciamos, ¿no? En la parte de Minitab. Em, En lo demás, por ejemplo, tenemos aquí la parte que es de editar. Ustedes pueden borrar celdas, eliminar celdas, copiar celdas, cortar celdas. Es lo mismo que acabo de hacer. En la parte de los datos, pues aquí nosotros ya empezamos a ver si creamos un subconjunto de hojas de trabajo, pero eso es como les decía, dependiendo de lo que ustedes quieren encontrar. Toda esta parte que ustedes miran aquí es más cuando ustedes eh, empiezan ya a filtrar su información, empiezan a ver cómo tienen esa data, empiezan a ver si hay errores, etcétera. Aquí, por ejemplo, en calculadora, pues aquí tenemos estadísticas de columnas, estadísticas de filas, configurar base, datos aleatorios. Podemos hacer, vean, un remuestreo también. Tenemos muchos tipos de análisis que, pues en este momento, para ustedes no es como lo que necesitamos. Lo que sí nosotros vamos a utilizar es la parte estadística. Aquí es donde nosotros nos vamos a centrar. Esta es el clic, por decir así, la pestañita que nosotros vamos a estar utilizando ahorita en la clase. Tenemos, por ejemplo, la estadística básica, que lo que podríamos utilizar de esta parte prácticamente es una correlación, una covariancia y sobre todo una prueba de normalidad. Una prueba de normalidad es aquella en donde nosotros queremos ver si nuestros datos se alinean en como la campana de Gauss, es decir, que estos datos tienen una normalidad eh, en el ambiente, ¿no? Podríamos decir que están bien, por decir así, entre comillas, ¿no? Entonces, hacemos una prueba de normalidad, que puede ser la de Shapiro-Wilk, en donde se hacen con pocos datos, pero también se puede hacer con bastantes datos. Y a partir de un valor P, que nos da la prueba, entonces definimos si los datos son normales o no son normales. Si los datos son normales, aplicamos una prueba paramétrica, es decir, estas pruebas paramétricas son aquellas que prácticamente son más sensibles a la normalidad o a la variabilidad de los datos, por decir así. Y las pruebas no paramétricas son aquellas que no son tan sensibles a esta variabilidad y no hay que normalizar. Entonces, cuando tenemos unos datos que no son normales y queremos normalizarlos para poder aplicar una prueba paramétrica, necesitamos convertirlos y utilizamos diferentes herramientas. Y la que más se utiliza en este caso es la transformación de Box-Cox. Volvemos a aplicar esa prueba de normalidad y nosotros verificamos si son normales. Si son normales, aplicamos entonces, por ejemplo, un análisis de varianza. El análisis de varianza es una prueba paramétrica. Entonces, una prueba no paramétrica, aquí lo dice, puede ser una prueba de signo para una muestra, Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Fredman, que son las que se utilizan comúnmente, ¿verdad? Tenemos gráficas de control, herramientas de calidad, por ejemplo, podemos hacer un diagrama de Pareto, causa y efecto. Yo sé que más adelante, no sé si han llevado calidad total, van a ver este tipo de gráficos, ¿no? Eh, pueden utilizarlo desde acá también. También tenemos la confiabilidad supervivencia, análisis multivariados que últimamente se utilizan muchísimo en lo que es en el área de recursos marinos costeros y también acuicultura. El que más utilizamos a veces es el de componentes principales, a veces análisis factorial. Se utiliza mucho el conglomerado de observaciones o de variables y un análisis discriminante. El que podríamos utilizar como para empezar es un análisis de componentes principales y este es más que todo pues un análisis que se utiliza para definir qué variables son las que están dando respuesta a nuestra pregunta de investigación. Más que todo se utiliza cuando tenemos una gran cantidad de variables. Por ejemplo, si tenemos 15 variables y solo queremos saber cuáles son las tres variables que nos están causando mayor efecto
en nuestro tal vez tratamiento, por decir así, o en el ambiente donde estamos realizando la investigación. Entonces, eso es lo que hace el componente principal y te da una matriz de correlación. Tenemos entonces estas series de tiempo, que se pueden graficar series de tiempo, análisis de tendencia, descomposición. Aquí hacemos también la autocorrelación y la autocorrelación parcial, que esto es para saber si hay datos que están correlacionados, ¿verdad? También tenemos tablas. Aquí aplicamos, por ejemplo, una prueba de chi cuadrada para asociación o una tabulación cruzada. Más que todo, utilizamos una prueba de chi cuadrada de bondad de ajuste. Esto es como para saber, por ejemplo, las proporciones, ¿verdad? Por ejemplo, es decir, eh, un ejemplo, no es que sea así. Las tortugas, o no, mejor no, con las tortugas no. Por ejemplo, puede ser que sea peces. Hay peces hembra y peces macho. Entonces, de X especie, la proporción sexual es de 1 a 1. Es decir, que por cada hembra hay un macho. Entonces, a veces puede hacer que en la investigación nos salgan 3 hembras por cada macho o 3 machos por cada hembra. Entonces, cuando hacemos una prueba chi cuadrada de bondad de ajuste, queremos saber si esa proporción es 1 a 1, es decir, que estadísticamente va a ser significativa si por cada hembra hay un macho o por cada macho hay una hembra. Entonces, eso es lo que mide esta prueba de bondad y ajuste, ¿verdad? Y como les decía, están los análisis no paramétricos, las pruebas de equivalencia y las potencias y tamaños de muestra. Yo sé que así, como se lo estoy explicando, tal vez queda en el aire, ¿verdad? Porque no es fácil entender a veces eh, la estadística de esta forma, pero como les decía, o sea, ustedes a los que están interesados tienen que leer mucho, tienen que ahondar más que todo en estas estadísticas que quieren hacer. Tienen que, no sé si ya llevaron la clase también de bioestadísticas, pero la estadística con una clase a veces no es suficiente. Entonces lo que hacemos nosotros, o en mi caso, es seguir leyendo, seguir buscando y practicar y practicar y practicar. Solo con el tiempo uno comienza a entender más a profundidad para qué sirve las cosas o los análisis que estamos realizando. Eh, Aquí podemos hacer una gráfica de dispersión, por ejemplo, histogramas, que lo que les decía, por ejemplo, a veces histogramas para ver si nuestros datos siguen la campana de Gauss, o si no, o si son mesocúrticos, eh, o por ejemplo, si son unimodales, bimodales, etcétera, ¿verdad? Y tenemos diferentes tipos de gráficos que también los pueden hacer en Excel, ¿verdad? Pero aquí se los hace más con análisis estadístico. Aquí pues tenemos vista, ayuda más que todo de acerca del Minitab y el asistente, ¿verdad? Entonces, eso es en general como lo que les podría decir, lo que se utiliza en Minitab, lo que nosotros podemos utilizar. Y como les decía, es un software que se utiliza mucho en investigación. Es muy potente también porque los análisis que dan, yo de hecho he hecho diferentes comparaciones con R, por ejemplo, que es uno de los más utilizados a nivel mundial. Yo el que más utilizo es R, pero a veces lo he hecho con Minitab para comparar qué tan variables son los resultados que nos dan los análisis. Por ejemplo, la última vez hice un análisis de varianza en R y lo hice en Minitab y al final los números me dieron casi iguales. Por ejemplo, en Minitab me dio 2.05 y en R me dio 2.04. Entonces, quiere decir que son un software potente que nos ayuda a que nosotros podamos hacer nuestros análisis de manera rápida y fácil, ¿verdad? Cuando no sabemos, por ejemplo, programar o no sabemos utilizar otro tipo de software como el que les acabo de mencionar, que es RStudio o Python. Entonces, esta es como una explicación rápida de lo que les puedo dar de esto. No sé si tienen preguntas al respecto. Eh, Jóvenes, no sé si tienen alguna consulta hasta acá. Si no podemos entonces pasar a hacer el ejercicio con uno de ellos. Diego sería porque María Celeste tuvo problemas para poder compartir por el archivo. Y Ujú. entonces mejor sería que sea compatible con quien lo hizo. Diego está aquí con nosotros para que pueda compartir. Es que entró y salió. No sé si ahorita está otra vez. Permítame. Diego. Sí. Buenas tardes, doctora. Sí, Buena, ahorita sí.
Ah, Voy a bueno, intentar. perfecto. Está bien, gracias. Siempre recuerden escribir su nombre completo y su número de cuenta y la asignatura. Ah, creo que hay una persona que no tiene nombre y solamente le veo con usuario de Zoom. Entonces tal vez sería bueno que escriba su nombre. No sé si es Ariana. Creo que soy yo, doctora. Ya voy a escribir el nombre. Gracias. ¿Cómo vamos, Diego? ¿Pudo lograr compartir o está con problemas? Fíjese que anteriormente ya había descomprimido el archivo, ¿verdad? Y Ajá, encontré la aplicación y incluso pude entrar, ajá. pero ahora cuando intenté ingresar el Excel, se me cerró diciéndome que vuelva a reinstalar el programa, entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita. Ah, ya, perfecto, está bien. Entonces vamos a tener paciencia. Está bien, muchas gracias por explicar. Entonces vamos a tener que esperar un poco, ingeniero Marco, porque está con ese problemita él. Ok, Los jóvenes de métodos van a entregar ahorita bueno, tengo que calificarles, ya lo entregaron, el segundo avance van para el tercero. Y los de ecología ya está Diego compartiendo. Ahí va, muy bien. Bueno, vamos a dejar a Diego y a ingeniero Marco. ok. No sé cómo tienen la base de datos. ¿Podría mostrar el archivo, Diego, del Excel? Bueno, eso es básicamente lo que tengo, ¿verdad? Ya con el dato unido. Ok, entonces lo que vamos a hacer, yo le había mandado a la Lic Merlo un ejemplo de cómo lo íbamos a hacer. No sé si se los puede compartir, como Ahorita se para lo voy a que esto compartir a sea él porque el ahorita me copy. entró. Ajá, para que sea lo que es el copy y pegue, porque si le digo cómo lo ordena, vamos a estar más tiempo, ¿verdad? Porque veo que tiene Ujú. junto los parámetros de calidad de agua. Bueno, no sé si son de calidad de agua, esos son del Sí, suelo, está en de la zona en desorden. general. Ujú. Entonces es mejor tenerlo. Lo primero que uno hace cuando va a hacer un análisis es ordenar los datos, ¿verdad? A manera de que podamos responder la pregunta de investigación. Por ejemplo, necesitamos tal vez saber qué sitio tiene mayor unidad, por ejemplo, de microplástico o macroplástico o Ujú. residuos sólidos en este caso. Podríamos decir, eh,
¿Cuál sitio tiene mayor cantidad de unidades de residuos sólidos? Esa sería, podría ser una pregunta de investigación. Entonces, eh, En este momento le estoy indicando a Diego que el archivo ya se los compartí. ujú. Diego está en el grupo para que pueda abrirlo desde ahí. No sé si puede desde el WhatsApp, porque ya está ordenado. El ingeniero ya lo ordenó. Sí, voy a buscarlo ahorita. Ajá, por favor, gracias. Listo, doctora, esos son los datos que envió al grupo. Ajá, perfecto, excelente. Ok, entonces esos datos ya los copió, ¿verdad? Bueno, entonces lo primero que necesitamos hacer es ver si esos datos son normales. Como les decía, tenemos que hacer una prueba de normalidad en el caso de que queremos aplicar una prueba no paramétrica, perdón, una prueba paramétrica. Si no, o sea, si no queremos aplicar una prueba paramétrica, entonces no es necesario hacer normalidad. En este caso, vamos a hacerlo para cuestiones del ejercicio, ¿verdad? Entonces, en la casilla C5, escriba CBC. ¿Qué significa cantidad Boxcox? CBC. Solo como para tenerlo. No, B de burro. Sí, solo es como para tenerlo eh, porque lo vamos a necesitar cuando queramos hacer la transformación de Boxcox. Entonces, como sé que los datos no van a ser normales, por eso es que la abrimos ahorita. Lo primero que vamos a hacer es, entonces, váyase a estadística. eh, a ver, estadística. Estadística básica y donde dice prueba de normalidad. Ok, entonces lo que queremos hacer en la prueba de normalidad es la cantidad. Entonces dele doble clic donde dice cantidad. Ahí. Entonces, abajo dice líneas percentiles ninguno, en los valores de y, en los valores de datos. Entonces ahí lo dejamos así. Hay tres pruebas de normalidad. Si ustedes se fijan, está la de Anderson Darling, Ryan Joyner, que es similar a Shapiro-Wilk, y Kolmogorov-Smirnov. Vamos a darle clic en la de Ryan Joyner, que es similar a Shapiro-Wilk. Ok, entonces le damos a aceptar. Ahí está. Bueno, ¿cómo se lee esta prueba de normalidad? Si ustedes se fijan, tenemos el valor P. El valor P dice que si es mayor de 0.05, entonces nuestros datos son normales. Si es menor de 0.05, nuestros datos no son normales. En este caso, ¿es mayor a 0.05 o es menor? Vean el valor P. ¿Alguien sabe? ¿Es mayor o es menor a 0.05 ese valor P?
Jóvenes, Es menor. Es menor a 0.05. Por lo tanto, quiere decir que nuestros datos no son normales. Eso es lo que nos está diciendo em, la prueba, ¿verdad? Entonces los datos no son normales. Como no son normales, si ustedes se fijan, para que los datos sean normales, ven esa línea roja que tira la gráfica. Esa línea roja, de esa forma es como deben ir nuestros datos. Quiere decir que deben seguir esa línea roja. Pero si ustedes se fijan los datos, hay puntos que van para abajo, después está bifurcada y vuelven así. Entonces, por eso es que no hay normalidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformarlos. Vamos entonces a estadística, en gráficas de control, transformación de Boxcox, transformación de ahí. Y, a ver, dele clic ahí. Vamos a transformar la cantidad, ¿verdad? Entonces hay que darle clic, doble clic en cantidad. Los tamaños de los subgrupos, solo póngale uno. Ahora en opciones, le dice que si necesita un óptimo redondeado, creo que ese es epsilon, o otro ingresar. Bueno, lo vamos a dejar de esa forma y donde dice almacenar datos transformados en, allí, dele clic, vamos a almacenarlo en la nueva columna que abrimos. ¿Cuál fue? No, la nueva columna que La de abrimos. 5. Esa, correcto. Entonces, aceptar y aceptar. ¿Ven? Entonces ahí ya nos da la transformación de Boxcox. Si ustedes se fijan, pues obviamente lo que hace es que utiliza una serie de algoritmos para transformar estos datos, tratarlo de que la variabilidad no sea tanta entre cada una, ¿verdad? Para que sea estos más normales. Ahora sí, volvemos a hacer la prueba de normalidad para ver si ahora nuestros datos son normales. Entonces, nuevamente, vamos a estadística, estadística básica, estadística básica, prueba de normalidad. Y entonces, ¿a cuál es que le vamos a aplicar la prueba de normalidad? A esa, correcto. Doble clic, ahí. Y entonces démosle a aceptar. Ahora vean el valor P. ¿Es mayor a 0.05 o es menor? Es mayor. Es mayor, ¿verdad? Por lo tanto, significa que nuestros datos ahora sí son normales. Siempre tengan en cuenta esto. Es más, si tienen sus libretas ahí, apúntenlo y ojalá que la LIC se los haga de pregunta para examen o para alguna guía porque los valores P tenemos que saberlos interpretar. Entonces, a veces nos confundimos, por ejemplo, en esto de cuando es mayor a 0.05, cuando es menor a 0.05. Entonces, como les decía, cuando es menor a 0.05, los datos no son normales. Cuando es mayor a 0.05, los datos son normales. En este caso, como ya lo mencionó Lesbi creo que fue. Entonces, los datos son mayor a 0.05 porque da 0.100, quiere decir que sí son normales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora nuestros datos son normales. Si ustedes se fijan, más o menos, no es que totalmente sigue la línea roja, pero si ustedes se fijan anteriormente, la variabilidad de los datos iba así. Ahora no, ahora sigue un poquito mejor la línea y lo único que se mira es esos puntitos que van como línea para abajo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Como ya nuestros datos son normales, ahora sí podemos aplicar un análisis de varianza. Como les había dicho, la pregunta de investigación es lo que nosotros tenemos que tratar de contestar. ¿Cuál es el sitio que tiene mayor cantidad de residuos sólidos? ¿Será Cedeño o será Las Doradas? Entonces, para saberlo, estadísticamente vamos a aplicar ese análisis de varianza. Nos vamos a estadística, nos vamos a NOVA, un solo factor. Entonces, vamos a agregar ahí
respuesta, ¿cuál vamos a poner? ¿Cantidad o CBC? No, no. Vamos arriba otra vez. SBC. ¿Por qué? Por lo que les había dicho. Porque necesitamos hacer esta prueba con los datos ya normalizados. Si nuestros datos no fueran normalizados, entonces ahí sí podemos aplicar cantidad, pero con una prueba no paramétrica. ¿Y qué es lo que queremos saber en el factor? Es el sitio que queremos comparar. Vamos a opciones ahora. Ahí lo que nos dice el nivel de confianza. Siempre que utilizamos es el 95% de intervalo de confianza, ¿verdad? Del nivel de confianza y un margen de error del 5%. Le damos a aceptar. Luego en comparaciones. Las comparaciones a veces sirven si tenemos una gran cantidad de sitios. Por ejemplo, si tenemos 5 sitios, si tenemos 10 sitios, 15 sitios, entonces lo que nos va a decir aquí es a veces cómo se compara el sitio 1 con el sitio 15 con el sitio 4 con el 4 con el 8. Es decir, si hay diferencias entre todos estos sitios, porque cuando nosotros hacemos un análisis de varianza de un solo factor, nos tira un valor P generalizado para todos los sitios. Es decir, que nos dice que en general sí hay evidencia de diferencia por sitio. Y entonces estas comparaciones sirven para saber entre qué sitios hay diferencias. Entonces, la que utilizamos comúnmente es la de Tuki, ¿verdad? Entonces, démosle clic a Tuki. No lo vamos a necesitar tanto aquí porque solo tenemos 2 sitios. Entonces, ahí nomás lo vamos a saber, pero nos va a tirar una letra. Aceptar. Gráficas. Vamos a gráficas. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar las 4 en uno. Es decir, queremos que nos dé el histograma de residuos, gráfica de probabilidad, residuo de ajuste y residuos versus orden. Donde dice 4 en uno, dele clic. Y arriba podemos darle clic a las 3, gráfica de intervalo, valores individuales y de caja de datos. Aceptar. Vamos en resultados. Ahí nomás es para ver, digamos, el análisis o la presentación de resultados, cómo se los va a dar. Entonces solo le da aceptar y le da nuevamente aceptar. Vean, vean que aquí es diferente a la prueba de normalidad. Por eso les decía, a veces estos valores P tienden a confundir. En la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, si es mayor a 0.05, entonces los datos no son normales. Si es menor a 0.05, perdón, si es mayor a 0.05, los datos son normales. Si es menor a 0.05, no son normales. En este caso, con el análisis de varianza, cuando es menor a 0.05, quiere decir que sí hay evidencias estadísticas, de diferencia estadística por sitio. Y cuando los datos son mayores a 0.05, no hay evidencia de diferencia entre sitios. Entonces, este valor P que dice ahí 0.882 ¿es mayor o es menor a 0.05? Es mayor. Es mayor. Por lo tanto, significa que no hay evidencia de diferencias estadísticas. Es decir, que nuestra pregunta es, ¿cuál sitio es el que tiene mayor unidades de residuos sólidos? Si nos hubiera dado menor a 0.05, quiere decir que uno de los sitios tiene más residuos sólidos que el otro. Pero como nos dio mayor a 0.05, tanto Cedeño como las Doradas tienen la misma cantidad de residuos sólidos. Es decir, que las dos, si nuestra pregunta es, ¿qué playa es la más contaminada? Podríamos decir que no hay evidencias de diferencias entre sitios de cuál es la playa más contaminada porque las dos tienen la misma cantidad de residuos sólidos, quiere decir que las dos están igual de contaminadas. Pero si nos hubiera dado menor a 0.05, por ejemplo, 0.01, entonces sí, y significa que Cedeño posiblemente es la playa más contaminada. Entonces, vamos a ir bajando. ¿Cómo vamos a saber qué sitio es
el más contaminado, en el caso de que nos hubiera dado eh, pues menor a 0,05. Ahí lo que le va tirando es el resumen de un modelo, las medias, vaya bajando. Y vean, ahí están las comparaciones de Tukey. En esas comparaciones es que nosotros vamos a ver qué sitio es el que está posiblemente más contaminado, ¿verdad? En este caso, como los dos están iguales, pues no nos va a dar una agrupación. Las dos son A. Igual, arriba en las medias podemos ver también y abajo lo vamos a ir viendo en la gráfica qué sitio es el más contaminado. Pero vean que en la agrupación nos dio los dos A y A. Significa que no hay diferencia en ninguno. Los dos son igual de contaminados, como les decía. Ahora, si hubiera sido A y el segundo B, entonces ahí sí hay diferencias. Por eso dice abajo, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Y estas pues están iguales, ¿no? Las letras es A y es A. Y si se fijan, las medias casi son iguales. Vamos abajo. Ese es el intervalo de confianza. Ese es nada más para el intervalo de confianza del 95% de Tukey. Vamos abajo. Y vean que aquí nos dan las medias. Por ejemplo, esta es la gráfica de intervalo. Vean que Cedeño, si lo vemos a simple vista, eh, pues está un poquito más bajo lo que es la media que la de las doradas. Si nosotros a simple vista lo miráramos sin necesidad de hacer una prueba estadística, podríamos inferir de que la dorada es la que más está contaminada, ¿no? Porque tiene un poquito más, vean el punto va más arriba que la de Cedeño. Vamos a ver abajo y vean el box plot, la caja de la que tiene ahí, esta se le llama caja de bigote. Y vean entonces que Cedeño es más pequeño la variabilidad de los datos y la de las doradas es mucho más grande. Entonces, así a simple vista nosotros podríamos decir, bueno, así como lo miro, la playa de las doradas está más contaminada que la de Cedeño. Y las gráficas de residuos que nos tiran a la derecha, nada más es como para ver, por ejemplo, nuevamente la normalidad. Vean que nos da el histograma, que yo les decía que el histograma tiene que dar en la forma de una campana. Pero como nuestros datos no son totalmente normales, obviamente no nos va a dar de esa forma. Tenemos el orden de observaciones, que es lo que nos da decir que va en forma de montaña, ¿verdad? Y los ajustes que tienen cada punto. A veces salen outliers, que son a veces datos que están fuera de un rango, ¿verdad? Esa es para hacer una prueba paramétrica. Ahora bien, nosotros podemos hacer una prueba no paramétrica sin necesidad de normalizar los datos. Vamos a hacerla para comparar cómo da un resultado con una prueba normalizada, o una prueba paramétrica con una prueba no paramétrica. Vamos a estadística. Ahí vamos a donde dice no paramétricos. Y vamos a aplicar una prueba vamos a ver la de Kruskal-Wallis. Ok, la respuesta. En este caso, vamos a agregar los datos no normalizados. ¿Cuáles son los datos no normalizados? No normalizados, no. Esos no son los datos, esos son Sería datos el peso. normalizados. ¿Cómo? Sería el peso. No. O sea, no hemos tocado peso ahorita. Los datos no normalizados es la cantidad, o sea, las unidades. Porque las unidades son aquellas que no han sido normalizadas. O sea, los datos que no tenemos normalizados, me refiero a que la palabra cantidad en esa línea no está normalizada. Ya cuando la pasamos a CBC, cantidad Box-Cox, es cuando ya está normalizada. Obviamente peso no está normalizado, pero no lo hemos tocado ahorita esa variable. Y el factor, entonces vamos a agregar el sitio nuevamente. ¿Por qué utilizamos entonces en esta variable cantidad? Porque como les decía, en las pruebas no paramétricas se utilizan variables que los datos no están normalizados. Por eso es, cuando queremos hacer un análisis de varianza, tenemos que normalizar los datos. Entonces, démosle a aceptar. Ahora bien, vean lo que dice
la cantidad versus sitios. Hipótesis nula, todas las medianas son iguales. Hipótesis alternativa, al menos una mediana es diferente. En este caso veo que el valor P dio a 1.0, ¿verdad? Quiere decir que al final aquí tampoco hay hay diferencia estadística. Vamos a probar entonces, como el valor P no nos dio como esperábamos, vamos a probar con la prueba de Mann-Whitney. Vamos a estadística, no paramétrico, y vamos a ver la de Mann-Whitney. Arriba. Mann-Whitney, Mann-Whitney. No, Mann-Whitney. Esa. Ok, vamos a poner la primera muestra que es cantidad. Y la segunda, pues podríamos poner ahí peso. Entonces vamos a darle a aceptar. Y vean que esta prueba de Mann-Whitney, a diferencia de la prueba de Kruskal-Wallis, lo que nos hace es que nos mide dos tipos de muestra, ¿verdad? Entonces, nosotros no era lo que estábamos buscando, no era lo que queríamos interpretar. Al final, entonces, si se fijan, el valor P nos da diferente. Vamos abajo donde dice la prueba. Vean que el valor P en este caso, si comparamos el peso con la unidad, sí hay evidencia de diferencia estadística, pero eso no era nuestra pregunta. Vamos a probar con otra prueba. Vamos a estadístico, vamos a otra vez no paramétrico y utilicemos la de Wilcoxon, esa. Vamos a darle a cantidad y démosle a aceptar. Vean, mediana de cantidad, pues la confianza lograda es del 95%. Al final nos quedamos con la prueba de Kruskal-Wallis. Vámonos, dele clic en Kruskal-Wallis. No, en Kruskal-Wallis, a la derecha, a la izquierda, perdón. Las pruebas que ya hemos hecho, donde dice prueba de Kruskal-Wallis. Arriba, esa. Vea entonces que ahí es lo que nosotros queríamos saber, es si había evidencia de diferentes estadísticas. Entonces, ajustado para empates, no ajustado para empates, nos da 1.0. ¿Cuánto nos daba la prueba de la NOVA? A ver arriba. Ahí está, miren. Ese valor P, si ustedes se fijan, 0.88 está muy cercano a 1. Entonces era lo que les decía, a veces las pruebas ANOVAs son más sensibles a la variabilidad de datos, de los datos que las pruebas no paramétricas. Entonces, vean que a 0.88 hay uno, hay una diferencia de como 0.12, ¿verdad? Entonces, al final, las dos pruebas dieron que no hay evidencia de diferencia estadística, es decir, que ni un sitio ni el otro es más contaminado que el otro, ¿verdad? Quiere decir que los dos están igual de contaminados. Y por ahí es como nosotros debemos de comenzar a ver y analizar nuestros datos. En general, esto es lo que podríamos hacer con estos datos que ustedes tienen ahí. Luego lo pueden hacer todo esto mismo que yo hice, les queda de práctica para que lo hagan con peso. No sé si tienen preguntas. ¿Tienen alguna consulta, alguna interrogante, jóvenes? Mardeli, Diego, Irma, María Celeste, Diego, ¿quedó claro? Ariana, Merlo, si tienen alguna duda, María José, Scarlett, Yo Doctor, no tengo ninguna duda, Inge. Está bueno, todo claro. bueno, muy bien. yo solo una duda en cuanto de que si el valor P, pero ya en el análisis de varianza como tal, es mayor a 0.05, me perdí en donde no hay diferencia y sí hay diferencia. No, no logré anotarlo, no sé si me entiende. Sí,
Sí, Es decir, que si su valor P es mayor a 0,05, no hay evidencia de diferencia estadística. Es decir, que como nos da 0,88, ambos sitios tienen la misma cantidad de contaminación o la misma cantidad de residuos sólidos. Si nos hubiera dado menor o si nos da menor a 0,05, entonces, por ejemplo, 0,01, quiere decir que hay un sitio que es más contaminado que el otro, es decir, hay evidencia de diferencia estadística entre contaminación por sitio. Puede ser que Dorada sea más contaminada entonces que Cedeño, pero en este caso no fue así, porque el valor nos dio mayor a 0,05, por lo tanto no hay evidencia. No sé si me di a entender. sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿No? Yo, Ah, yo, muy yo, yo. bien, Pero no es perfecto. sobre relacionado meramente sobre lo de Minitab, sino que, bueno, Inge Marco, yo leí un artículo sobre una revisión sistemática de manglares y el tema de investigación que estoy haciendo es sobre manglares y carbono azul, pero estoy un poquito como frenándome para el método de cuantificar el carbono. Tengo ahí algunos, pero no es muy como que lo pueda hacer dentro de la universidad. Entonces, bueno, el más factible es uno de para, para hacerlo con mufla, para determinar lo que es carbono orgánico, pero el Ujú, problema es que en la universidad no hay, ¿verdad? Y están otros métodos con dicromato de potasio, pero igual eh, no es tan factible para hacerlo. ujú. Entonces yo no sé si usted me podría iluminar para ver cómo podría cuantificar y ponerlo yo porque es que la idea de métodos pues que lo llevemos a tesis, ¿verdad? Y a mí me gusta bastante este tema, entonces no sé si se podría hacer de otra manera. Bueno, para hacer primero una tesis y para empezar, bueno, ya lo dijo usted, no hay el equipo en la universidad. Hay diferentes metodologías para cuantificar carbono. Usted sabe que está el carbono aéreo y está el carbono subterráneo, ¿verdad? Que es el que se utiliza un nucleador. Ese nucleador va de hasta 100 centímetros hasta 1 metro. Eh, yo lo que le recomiendo, porque tal vez se puede hacer que se llegue a trazar, es que mejor, con la ayuda tal vez de la LICMERLO, mejor haga una revisión sistemática también sobre el carbono que hay en Honduras. He visto que hay informes y artículos sobre la cantidad de carbono. La revisión sistemática no la puede solo encerrar a carbono. Perdón, no la puede encerrar solo a artículos científicos publicados en revisión por pares. La puede realizar con tesis, con informes, con artículos científicos para que pueda tener más datos y usted pueda comparar, digamos, todas las cantidades de carbono que tiene cada artículo y y luego ver los promedios y hacer análisis de datos. Yo creo que por ahí es donde debería de empezar, porque le voy a comentar que como la clase de seminario de tesis solo dura como 3 o 4 meses, le va a ser un poquito difícil que usted pueda cuantificar el carbono, ya que obviamente primero tiene que hacer las unidades de muestreo en sitios que tal vez la vaya a hacer aleatoria y pueda no acceder a ellos. Y lo otro es que no hay otra forma tal vez de poder cuantificar el carbono a menos que sea con un nucleador y con un aparato o una máquina, no recuerdo cómo se le llama a esta máquina, que es donde se macera toda la tierra, todo el carbono, perdón, la tierra que usted sacó del nucleador y tiene que agregarle diferentes, ya sea químicos y después lo tiene que cuantificar en el aparato. Entonces, eso creo que tendría que hacer alguna colaboración con alguna universidad, ya sea de México, tal vez Costa Rica. No desconozco si hay algún otro país de Centroamérica que tiene o cuantifica carbono, tal vez Panamá, pero creo que Costa Rica sí lo hace.
no sé, Nicaragua ni El Salvador, lo dudo, pero le sería un poco más complicado y le mentiría si le diría pues que, que hay otros tipos de métodos que usted los pueda cuantificar así de forma fácil, porque para cuantificar carbono se necesita mucho, mucho trabajo también y obviamente se necesita un buen equipo. Lo que le recomiendo, como le decía, si lo que quieres trabajar con carbono es iniciar mejor con una revisión sistemática o un metaanálisis. Un metaanálisis es que utiliza toda la cantidad de datos que existen, ya sea a nivel de país o ya sea a nivel mundial, para que usted analice esos datos que ya han sido tomados, datos que no son suyos, pero que como están abiertamente en la web, usted los puede utilizar para analizar y crear una pregunta innovadora o una hipótesis que sea innovadora para que pueda responder a algo que todavía desconocemos. Por ahí le recomendaría yo que comience. Sí es difícil también hacer un metaanálisis porque si no sabe mucho de análisis de datos, va a encontrarse con algunas, por decir así, eh, limitantes, pero creo que si se lo propone, no sería una limitante. Todo depende en la medida en la que uno quiera lograrlo, ¿verdad? Entonces, no hay barreras para lo que uno quiere hacer si usted está dispuesta a lograrlo. Ese es mi consejo que le podría dar por empezar, porque como le digo, no es difícil tal vez cuantificarlo con equipo, pero sí se lleva más trabajo y para una tesis de licenciatura que es por el tiempo más que todo, podría tal vez no terminarla completamente, porque recuerde que lo más importante en una investigación son tres: el costo, el tiempo que tiene, el costo, ¿verdad? La financiamiento, más bien serían dos: los financiamientos y el tiempo. Esas serían las dos y a veces no tenemos financiamiento y tampoco tenemos el tiempo. Entonces, ah, necesitamos hacer como una balanza. ¿Qué es lo que más me conviene y qué es lo que podría terminar o qué es lo que yo puedo hacer? Sería esa mi respuesta. No sé si me di a entender o le contesté o no sé. Sí, no, y tiene razón porque, y bueno, lo que nos limita es el equipo, ¿verdad? Porque hay bastantes artículos sobre cómo cuantificarlo, pero sí, Ujú. el dinero y el equipo es lo que es la limitante sobre este tema, pero sí, voy a tomar las otras rutas que usted me dijo para hacerlo. Sí, porque si tuviera, por ejemplo, financiamiento, tal vez, no sé, si trabaja esto con Defagol o con otras ONG, por ejemplo, y usted sabe cómo hacer el muestreo, porque también es que hay que saber hacer el muestreo. Oye, no sabe hacer el muestreo, no puede hacer una colaboración con una universidad. Recuerde que cuando se hace colaboración con una universidad tiene que ser algo serio. Entonces, una universidad no va a querer colaborar si solo hace dos muestreos, ¿verdad? Mínimo tiene que hacer unos 10 sitios de muestreo. Y yo creo que la Merlo lo sabe muy bien, que para poder hacer todas esas cuestiones se necesita bastante trabajo, mucho dinero, lamentablemente, ¿verdad? Pero la ciencia sí es. Necesitamos mucha plata para poder lograr o responder a nuestra pregunta de investigación. Y si lograra, por ejemplo, conseguir financiamiento, pues ahí sería bastante factible. Entonces, todo, como le digo, todo queda que realmente quiere uno. Si usted quiere, lo va a lograr, pero se necesita mucho tiempo, se necesita también que usted sea disciplinada también en las cosas. Muy bien, le agradezco, ingeniero. Y de hecho, pues podemos ver que cuando vaya ella avanzando en esa parte de acuerdo a sus recomendaciones, verificar que usted pudiera revisarlo de una forma y pudiera seguirla asesorando. Lo que yo Ujú, voy a hacer es hacer las consultas en El Salvador y en Costa Rica con los ujú. contactos que tengo, ¿verdad? Sí, Porque están más cercanos. Porque de la UNAM de México también puedo hacerlo, pero México está un poco muy largo. retirado. Sí. Entonces, creo que sería más factible El Salvador, lo puedo hacer con la doctora Segovia,
que está en la Universidad de El Salvador. Le puedo preguntar, ellos han hecho varias cosas, están un poquito más adelante que nosotros, Ujú, Costa Rica sobre todo más. Entonces vamos a ver, ¿verdad? ujú. Bueno, Sí. no sé si tienen alguna otra interrogante. Le agradezco a Ariana porque está muy proactiva con su trabajo y está muy apasionada. No sé si alguien más quisiera hacerle alguna consulta. Mardeli, María José, Julio, Irma ya hizo la consulta, pero no sé si tienen alguna otra consulta. Rixi, Jenny. Si no, entonces aquí nos quedaríamos. Diego, Todo claro hasta el todo momento, Liz. claro. Muy bien, gracias, María José. Bueno, entonces vamos a agradecerle al ingeniero. Vamos a cerrar aquí ya la grabación, la vamos a poner en pausa